Buenas noches, les damos a todos una muy cordial bienvenida a esta programación especial que estamos llevando a cabo durante esta semana y que tiene por lema La Gran Esperanza. Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Gabriel Césano, quien también estará con nosotros durante el sábado. Recordemos seguir enviando las invitaciones a nuestros amigos para que ellos también puedan tener el privilegio de escuchar este programa y que también puedan escuchar sobre este tema tan importante como es la gran esperanza. Todos tenemos esperanzas, pero hay una esperanza que es la más grandiosa de todas y esa es la esperanza que estamos analizando durante esta semana. Les deseamos que disfruten de esta programación y que realmente sea de provecho y de mucha bendición. Muchas gracias, Ita, por esta tan calurosa bienvenida, por esta invitación a compartir esta noche. Y parece increíble que ya estamos en la sexta noche, parece increíble que hemos compartido estas noches esos encuentros maravillosos de Jesús con las personas. Todos nosotros en algún momento hemos tenido encuentros que marcaron hitos en nuestras vidas, que marcaron puntos especiales. Pero los encuentros que hemos visto esta noche son encuentros que marcan el antes y el después. Son los encuentros con la vida, con el sentido de la existencia. Y es hermoso para nosotros poder disfrutar de ver cómo cada persona tiene un encuentro diferente. Cada ser humano tiene un encuentro distinto al otro con su Creador. Cada uno de nosotros es de una manera muy particular y vive experiencias muy particulares. La vida le ha tocado de esa manera. Es una suerte que cada uno corre en el misterio del devenir de la creación divina. Pero lo maravilloso de todo esto es que cada uno de nosotros puede tener su encuentro personal con Cristo. Y quiero invitarte también para después de esta noche, mañana, acompañarnos en un Zoom que disfrutaremos con el licenciado Gabriel Césano en la séptima noche de la serie. Va a ser un poquito diferente porque cuando compartimos en un clima de Zoom se hace más al estilo de grupo pequeño, de diálogo abierto, donde por ahí podemos interactuar, compartir algo. Y mañana vamos a disfrutar de un chat de Zoom. Así que no dejes de acompañarnos mañana también a las 20 horas. Y el sábado tendremos el broche de oro de la semana a las 20 horas. Estaremos compartiendo el último encuentro de la serie, probablemente el más extraordinario de todos. Así que no te pierdas estos dos últimos encuentros, estos dos últimos temas sobre la gran esperanza. Y ahora sí quiero presentarles a Elda y Edgardo, que nos van a guiar en la oración. Ellos van a pedir a Dios que nos ilumine, nos acompañe allí desde su hogar, de una manera muy inspiradora. Gracias, Edgardo y Elda, por guiarnos en la oración. Quiero invitar a todos a que podamos juntos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche estamos agradecidos a ti por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ella, porque podemos obtener de ella la fortaleza para estos momentos difíciles. Señor, queremos pedirte en una manera muy especial que tú puedas darnos un corazón receptivo, que podamos aprender de tu palabra, entregarnos a ti y serte fieles. Oramos por las necesidades de nuestro pueblo, oramos por las necesidades de todas las personas que están pasando momentos difíciles y pedimos especialmente que tú puedas estar con el licenciado Césano al impartir las lecciones que tienes para nosotros a través de tu palabra. Quédate con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a disfrutar de una hermosa expresión de alabanza coral en las voces de los chicos del coro del IAPA, del Instituto de Paraná. En la tormenta yo alabaré.
cuando yo estoy, Dios me ayudará a que yo pueda secar mis lágrimas y así poder una vez más entregar mi vida. Los truenos fuertes son y apenas puedo escuchar tu voz decir, contigo estaré y nunca yo te dejaré caer. Y digo amén. En la tormenta yo alabo al Señor, mi vida dejo en ti, no importa dónde estés, todo lo que lloré, en tu mano está, sin quebrantado estoy, alabo al Señor, en la tormenta alabaré. Recuerdo cuando el viento me hizo caer, mi llanto escuchaste en la oscuridad. Yo creo en ti, Señor, me elevas con tu amor a las alturas. Los truenos fuertes son y apenas puedo escuchar tu voz decir, contigo estaré y nunca yo te dejaré caer. Y digo amén. En la tormenta yo alabo al Señor, mi vida dejo en ti, no importa dónde estés, todo lo que lloré, en tu mano está, sin quebrantado estoy, alabo al Señor, en la tormenta alabaré. Sé que en un mundo de maldad, donde no hay solución, la única esperanza aquí eres tu Señor. Y al ver tu compasión en mí, mis manos alzo a ti y canto al Dios que quita y da por la eternidad. Yo te alabaré. En la tormenta yo alabo al Señor, mi vida dejo en ti, no importa dónde estés, todo lo que lloré, en tu mano está, sin quebrantado estoy, alabo al Señor, en la tormenta alabaré. Te entrego hoy mi ser, en la tormenta alabaré. Y ahora sí, damos el lugar al licenciado Gabriel Cesano, que va a guiar nuestra reflexión en este encuentro maravilloso esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos del distrito de Viale. Es un gusto poder saludarlos, acompañarlos durante estas 2 noches en las predicaciones. En realidad también vamos a estar 2 noches más con un grupito más pequeño, compartiendo también algunos de los temas que tienen que ver con encuentros de Jesús con diferentes personas. En lo personal, Entre Ríos es una provincia muy cerca de mi corazón. Viví durante muchos años en Libertador San Martín y mientras estudiaba participaba de la programación del programa de la MEP. Por lo tanto, fui varias veces a la iglesia de Viale. Recuerdo
haber participado de los cultos, de la escuela sabática, a la tarde dando estudios bíblicos o a través del Club de Conquistadores. Claro que pasaron muchos años ya, pero bueno, el recuerdo permanece y tengo los mejores recuerdos de las iglesias de los distintos lugares de Entre Ríos. Por lo tanto, hoy no puedo estar personalmente, pero al menos a la distancia nos podemos ver y a la vez compartir, ¿no? Algo tan lindo como es la palabra de Dios. Esta es una semana muy especial, no solamente para el distrito de Viale, sino para todas las iglesias de Sudamérica. Más de 28.000 iglesias tenemos en los 8 países sudamericanos que pertenecen a esta división, y es interesante que las 28.000 iglesias están abriendo sus puertas, ¿verdad? Lo digo puertas porque, bueno, la mayoría está cerrada, pero sí está abriendo las puertas de los hogares para predicar y para presentar la palabra de Dios. Por lo tanto, es una semana muy, muy especial para nuestra iglesia en estos países de Sudamérica. Y bueno, esta semana estamos charlando y reflexionando sobre diferentes encuentros que tuvo Jesús con distintas personas. Hoy vamos a hablar de un episodio que tuvo de protagonista a Pedro, a uno de los principales discípulos, muy conocido por cada uno de nosotros, por su temperamento, por su forma de ser, pero sobre todo por la cercanía que tenía con Jesús. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 26, del versículo 57 en adelante. Te voy a pedir que tengan la Biblia abierta. Yo tengo aquí mi Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden ver, porque vamos a leer varios versículos a fin de poder entender esta historia, este relato que tiene de protagonista, como dije, a Pedro y a Jesús. El versículo 57 hace mención de Jesús ante el concilio. Como ustedes saben, este es el juicio que recibió, el cual tuvo que enfrentar Jesús. Es uno de los juicios más trascendentales, tal vez podemos decir el más trascendental de la historia de la humanidad. Sin embargo, estuvo lleno de irregularidades. Si uno cree que la justicia es injusta en nuestra época, ya en la época de Jesús, y realmente al pensar de que tuvo como protagonista también a los miembros del Sanedrín, cuesta creer la cantidad de irregularidades que encontramos en el proceso de este juicio. Tal vez si le interesa, ustedes pueden encontrar, hay varios libros que hablan sobre esto. Yo escribí uno de ellos, por ejemplo, titulado Proceso a un inocente. ¿Fue legal el juicio de Jesús? Y bueno, es interesante ahí cómo comenta de estas irregularidades que tuvo que sufrir el Hijo de Dios. Por ejemplo, ¿no? Una de ellas que llama la atención, pero en realidad tenía una intención. Si uno lee en Levíticos capítulo 24, versículo 16, nos damos cuenta que la pena judía por blasfemia era la lapidación, es decir, apedreaban al culpable. Sin embargo, ¿por qué le pidieron al prefecto romano que en lugar de apedrearlo, lo crucificaran? Había una razón bien evidente. Ellos querían la mayor humillación. O sea, lo que querían era humillar al Hijo de Dios, por lo tanto pidieron que lo crucificaran en lugar de apedrearlo. Bueno, vamos entonces a leer en detalle un poquito el juicio realizado contra Jesús, y vamos a ir viendo algunos de estos aspectos que nos llama poderosamente la atención. Entonces leemos en el versículo 57: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Estos eran los miembros del Sanedrín, es decir, el liderazgo religioso de aquella época. Este no es un tema menor, o sea, Jesús no enfrentó a jueces
ateos o a jueces que no creían en Dios. En realidad lo que lo juzgaron, estamos hablando del sumo sacerdote y de aquellos que eran miembros del Sanedrín, por lo tanto dirigían no solo la política que tenía que ver con el pueblo judío, sino también la vida religiosa. Después dice, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Ahí comienza, ¿no? Ahí nuestro protagonista, Pedro, comienza, lo vemos en acción. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. En otras palabras, no es nada nuevo que se pague a testigos falsos para enfrentar o para testificar en contra del acusado. Y esto es el caso cuando lo juzgan al Hijo de Dios. Y los que pagaban no eran personas seculares, sino que los que pagaban eran los sacerdotes, lo cual lo hace mucho más aberrante a este juicio. Dice el versículo 60, pero no lo hallaron, o sea, gastaban dinero, pero no encontraban a la persona o al testigo adecuado que pudiera testificar en contra de Jesús. Aunque dice el versículo 60, se presentaron muchos testigos falsos, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, ¿no? Finalmente encontraron 2 personas que dieron en la tecla o lo que en realidad estaban buscando los sacerdotes. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, no estamos hablando de un ayudante del sacerdote, no estamos hablando de un sacerdote más, sino que en realidad estamos hablando del sumo sacerdote que estaba implicado en estas irregularidades, entre las cuales se encontraba sobornar, pagar a testigos falsos para que testificaran en contra de Jesús. Ahora, fíjense hasta dónde llega la hipocresía de este hombre, la hipocresía del sumo sacerdote, diciendo, ha blasfemado. Ahora pregunto, ¿quién es el que ha blasfemado? ¿Es Jesús el que ha blasfemado o ellos como concilio, como el gran Sanedrín, es el que realmente ha blasfemado contra Dios? Y el que estaba ahí parado justamente era el Hijo de Dios y ellos no lo podían ver. Dice, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, no necesitamos seguir pagando, ¿no? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Recuerden que la blasfemia se pagaba con ser apedreado, ¿no? Con la lapidación. Sin embargo, ellos prefirieron que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque querían humillarlo. Y que la humillación sea lo más grande posible, que era a través de la crucifixión. Entonces lo escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora pregunto, ¿podía haber una humillación más grande que esta? El Hijo de Dios siendo juzgado por aquellas personas que en teoría tenían que defenderlo, en teoría tenían que presentarlo, mostrarlo al mundo de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. Sin embargo, fíjense lo que dice el deseado de toda la gente con respecto a esta situación a la cual fue expuesto, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios.
El deseado de toda la gente, en la página 657, dice lo siguiente: pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ahora pregunto, ¿qué más intenso? O sea, no alcanzó los testigos falsos, no alcanzó la hipocresía del Sanedrín, del sumo sacerdote, no alcanzó que el juicio sea de noche, no alcanzó que el juicio sea en penumbras, no alcanzó que se pagara a los testigos falsos, no alcanzó que lo abofetearan, lo golpearan. ¿Qué más podía hacer el diablo para desgarrar el corazón de Jesús? Pero una angustia, dice Elena de White, más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle ocasionado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Ahora, ¿qué fue el dolor más profundo de Jesús? ¿Qué podría ser? Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Por lo tanto, hermanos, no fueron los golpes, no fueron las burlas, no fueron los testigos falsos lo que realmente desgarró el corazón de Jesús, sino que fue la traición de uno de sus discípulos. Y el discípulo se llamaba Pedro. No era cualquier discípulo. Ustedes saben que Pedro, Juan y Jacobo fueron los discípulos más íntimos entre los discípulos, aquellos que se relacionaron de una manera mucho más estrecha con Jesús. Los tres estuvieron desde el comienzo del ministerio de Jesús y estuvieron hasta el final. En cambio, el resto se fue incorporando poco a poco. Algunos de ellos ni siquiera estuvieron más de 1 año y medio. En cambio, Pedro, Juan y Jacobo estuvieron durante todo el periodo del ministerio de Jesús. Si uno lee los evangelios, nos damos cuenta que Pedro formó parte de los momentos más intensos, más sensibles del ministerio de Jesús. Y ahí estaba negando a su maestro. Ahora, ¿qué fue realmente lo que hizo Pedro? ¿En qué consistió la traición de Pedro? Vamos entonces a seguir leyendo en Mateo desde el versículo 69. Entonces, dice el versículo 69, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ahora, de acuerdo a los otros evangelios, aquí tengo anotado, por ejemplo, de acuerdo a Marcos, capítulo 14, versículo 67, en realidad Jesús estaba sentado alrededor del fuego. A ver, eran entre las 3 y las 5 de la mañana, por lo tanto, era la hora más fría de la madrugada. Entonces, obviamente que Pedro se sentó alrededor del fuego. Eso es lo que podemos leer en Marcos capítulo 14, versículo 67. Sin embargo, no solamente que Pedro se sentó en ese lugar porque hacía frío, ¿no?, para poder estar un poquito más calentito. Sin embargo, la idea era entremezclarse con las personas. Era el lugar también donde había más personas, por lo tanto podía pasar desapercibido. Y eso no lo digo yo, sino que también lo dice el deseado de toda la gente en la página también 657. Fíjense lo que dice. Pedro no quería ser reconocido como discípulo de Jesús, por lo tanto se mezcló, dice, ¿no? Y mezclándose con la muchedumbre, ¿verdad?, alrededor del fuego, y esperando pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. No digo que Pedro premeditó la negación, pero sin embargo, él trataba de pasar desapercibido, o sea, no querían que lo identifiquen con Jesús, ¿no? Por eso él se mezcló en la muchedumbre. Y en ese instante, dice el versículo 69, tú también estabas con Jesús el Galileo. Ahora pregunto, ¿alguna vez los descubrieron a ustedes haciendo algo que no querían? Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, en realidad éramos niños, y bueno, con mi hermano pasábamos gran tiempo del día solos porque mi mamá trabajaba, pasaba toda la mañana, la tarde trabajando y llegaba
siempre tarde a casa. Entonces recuerdo cuando a veces hacíamos alguna travesura en casa y tratábamos de ocultar, ¿no?, las pruebas que demostraran nuestra travesura. Entonces llegaba mamá y nos miraba y nos decía, ¿qué hicieron? Como que, bueno, ¿no? Dicen que las mamás tienen 6 sentidos, yo creo que tienen 7, 8, porque era increíble. Ella con solo mirarnos se daba cuenta que nosotros habíamos hecho algo, ¿no? Y trato de imaginar a Pedro en esa situación, como diciendo, a ver, estoy entre la gente, estoy tratando que no me descubran y justo a mí me viene a preguntar esta señora. O sea, hay decenas de personas aquí que le podés preguntar, ¿por qué me venís a preguntar justo a mí? ¿Qué tengo yo que me venís a preguntar? Y Pedro responde de una manera espontánea, tratando de poder salir o eludir esa situación. Y dice el versículo 70, pero él negó delante de todos diciendo, ¿no? Como diciendo, pero no sé lo que dices, no sé de qué estás hablando. Y esa fue la primera reacción de Pedro frente a esta situación que no se la esperaba, porque él quería justamente, como dice el deseo de toda la gente, pasar desapercibido. Entonces, frente a esa situación, el versículo 71 dice, saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazaret. Bueno, pobre Pedro, ¿no? Parece que lo perseguían. Ahora dice el versículo que él se levantó, es evidente que hasta el frío se le fue, y se dirigió a otro sector del patio. Y en esa circunstancia se le acerca otra persona, y le dice a Pedro, también estaba con Jesús el Nazareno. Ahora, si estuviésemos reunidos en la iglesia, yo le preguntaría a ustedes, a ver, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en esta segunda ocasión? El versículo 72 dice, por favor, traten de seguirme en la Biblia, vamos a leer tal vez ustedes en su casa en voz alta, y dice el versículo 72, vamos a leerlo, ¿no? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre la primera negación y la segunda negación? Voy a hacer una pausa para que piensen o tal vez vuelvan a leer tanto la primera como la segunda negación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la primera negación, Pedro niega a Jesús. Sin embargo, en la segunda, no solamente que lo niega, sino que también jura que no conoce a Jesús. Y uno podría decir, bueno, esto es un detalle. Sí, es verdad, es un detalle, pero no tanto para los discípulos de Jesús. Uno puede leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 37, en el Sermón del Monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas, donde Jesús les enseña a los discípulos que los discípulos de Jesús no debían jurar. Él dice, no necesitan jurar, sino que cuando ustedes digan que sí, es sí, cuando digan que no, es no. Entonces lo que en realidad estaba diciendo Pedro a esta señora, es decir, ¿pero no te das cuenta que yo no soy discípulo de Jesús? Yo no soy discípulo de Jesús porque te juro que no lo conozco a ese hombre, que de paso él tenía acceso visual y podía verlo a Jesús. Entonces él dice, yo te juro, lo que te está diciendo en realidad es, yo no soy discípulo de Jesús porque te juro que no lo conozco. De paso, esto es una enseñanza para estas épocas, ¿no? Lo que Jesús nos enseñó es que nuestra palabra debía valer. Estoy haciendo un paréntesis en la reflexión de esta noche. Y es algo que falta muchísimo hoy en nuestra sociedad, ¿no? El valor de la palabra, el valor de cuando uno dice que sí es sí, cuando dice que no es no, y poder y sostener la palabra. Eso fue lo que le enseñó Jesús a sus discípulos. Entonces aquí Pedro lo que estaba diciendo es, ya no le alcanzaba con la palabra porque sabía que estaba mintiendo. Por eso de paso, ¿no? Cuando una persona jura mucho, que jura por esto, jura por lo otro, uno a veces tiene que dudar un poco porque en realidad no es necesario jurar, sino que uno con la palabra diciendo sí o diciendo que no,
es suficiente. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora vamos al versículo 73. Un poco después. En realidad no es un poco después, o sea, así lo presenta Mateo, pero si uno va por ejemplo, a Juan capítulo 18, versículo 26, el tiempo entre la segunda y la tercera negación transcurrió 1 hora. Entonces lo que está diciendo aquí Mateo un poco después, es decir, 1 hora después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro. Ahora, también es interesante, perdón, donde dice que pasó 1 hora está en Lucas 22:59. Digo, por si lo quieren buscar, en Lucas 22:59 menciona que hay una hora de tiempo entre la segunda y la tercera negación. Hago mención de esto porque pensaba, ¿no? Seguramente Pedro tuvo tiempo de pensar en lo que estaba sucediendo y decir, pero Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando a mi maestro, con la persona que más tiempo pasé en los últimos 3 años. Estoy negando a aquel que hace tiempo, hacía unas horas nada más, había jurado que estaba dispuesto a dar su vida. Y esto nos habla cuán frágil es nuestra palabra, cuán frágiles son nuestras promesas delante del Señor. Pedro se estaba encontrando en una situación que él nunca se hubiese imaginado. Y seguramente, como muchas veces nosotros también prometemos y le decimos al Señor, Señor, te prometo que no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a caer en esta situación, te pido perdón. Y prometemos y volvemos a prometer, y nuestras promesas y nuestro fracaso en realidad van mostrando nuestra fragilidad como seres humanos y que nos muestra que no podemos ser soberbios delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Somos débiles, nuestras promesas son débiles. El mismo Pedro 1 hora antes, un par de horas antes, había prometido que iba a dar su vida por el Señor. Y ahí estaba tratando de pensar en la situación en la cual se encontraba, y seguramente en esa situación él dijo, Señor, te prometo que no voy a volver a caer en esto, no voy a volver a negarte. Pero de paso, el diablo siempre se las arregla para acorralarnos, y cada vez que nos acorrala, cada vez es más difícil. Por eso no debemos jugar con el pecado, no debemos jugar con aquellas circunstancias que nos hacen fallarles a nuestro Señor. ¿Por qué? Fíjense en la tercera negación, cuando dice un poco después, acercándose los que por allí estaban. En realidad, la tercera persona que se le acerca a Pedro, de acuerdo a Juan capítulo 18, versículo 26, era un pariente cercano a quien él había intentado matar, que le había cortado la oreja. Entonces ahora se le acerca un pariente cercano de esta persona que él había intentado matar y le dice, vos eras discípulo de Jesús. Ahora, ¿cómo te sentirías como Pedro? En primer lugar, se le acercó una persona de manera espontánea. En segundo lugar, parece como que lo perseguían. Pero ahora se le acerca a alguien que lo conocía realmente y que era un familiar de aquel a quien él le había cortado la oreja con una espada. Y así es el diablo. Cuando creemos que vamos a salir, cuando estamos embarrados y estamos tratando de salir y prometemos que vamos a salir, es cada vez más difícil. Y en esas circunstancias se encontró Pedro, aquella persona que uno aprecia y quiere tanto por ser tan extrovertido, etc. Pero ahí estaba, ¿no? Metido en el barro del pecado, de la negación, de sus promesas incumplidas. ¿Y cómo reaccionar? ¿Cómo cumplir su promesa de no volver a negar? Bueno, y vemos fíjense en lo que dice, ¿no? El versículo, verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Y el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Hay alguna diferencia entre la primera, la segunda y la tercera negación? Hay mucha diferencia. Primero negó, después negó y juró, y en tercer lugar negó, juró
¿verdad? ¿Y qué más? Y comenzó a maldecir. Fíjese la graduación, ¿no? Es como, Señor, pero es un poquito, ¿qué problema hay? Y a medida que vamos, ¿no es cierto?, vamos involucrándonos en alguna situación que nos aleja de Dios, cada vez es más difícil salir. Y esta fue la situación de Pedro. Y dice la Biblia, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, le había dicho antes, de las palabras que Jesús, le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, dice también Elena de White, que fue uno de los que más sufrió luego de la muerte de Jesús. ¿Saben por qué? Porque él quiso tener la oportunidad de pedir perdón y ya no tenía más chances. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la cruz. Al poco tiempo lo crucificaron a Jesús y él no tuvo esa oportunidad de pedir perdón. Que de paso, hermanos, con Jesús en la tumba, nadie tenía la oportunidad de pedir perdón. Y eso es lo que dice Elena de White en El deseo de toda la gente también. Fíjense en lo que dice esta frase con relación a Pedro. Desde la muerte de Cristo, Pedro estaba postrado por el remordimiento. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, el sentimiento de culpa nos lleva al remordimiento, nos lleva a vivir con esa carga, con ese pesar, ¿no? Con esa culpa pesada que nos hace difícil vivir en esta vida. Y él no tenía esa oportunidad porque Jesús estaba muerto, estaba en la tumba. Entonces su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor, de angustia que le dirigiera el Salvador, estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. Y ahí estaba Pedro, sin chances de poder pedir perdón. Gracias a Dios que la historia no termina así. Y este contacto de Jesús con Pedro lo lleva a una enseñanza que incluso llega hasta hoy y que de alguna manera es la base, es la esencia del Evangelio, es aquello que encontramos en la Biblia. Y lo quiero ilustrar con un versículo que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Vamos a buscar Marcos, capítulo 16, versículo 7. Creo que me siguen, ¿verdad? Me están siguiendo, están pudiendo seguir en el texto bíblico. Les pido que puedan volver a la Biblia. A veces uno a través de estos medios se puede distraer, pero los animo a continuar. Ya estamos en los últimos minutos de esta reflexión. Entonces busquemos Marcos, capítulo 16, versículo 7. Y le pido que donde están lo puedan leer en voz alta porque tiene un significado muy especial y es la esencia de la reflexión de esta noche. El versículo 7 dice lo siguiente. Entonces Jesús había resucitado y les dice lo siguiente a las mujeres que habían encontrado a Jesús. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este versículo? ¿Cuál es lo especial? Fíjense que les dice, díganle a los discípulos y a quién más. Podría haber dicho a Tomás, ¿verdad? O a Jacobo, o a Juan, que Juan fue el que estuvo hasta último momento acompañando a la mamá de Jesús. Sin embargo, él dice, díganle a los discípulos y a quién, y a Pedro. ¿Por qué Jesús, por qué menciona el nombre de Pedro? Porque Cristo le estaba dando una segunda oportunidad. Por eso titulé esta reflexión, esta meditación, una segunda oportunidad. Y son las que siempre Dios nos da a cada uno de nosotros. Lo que Jesús estaba diciendo con esta frase, díganle a los discípulos y a Pedro, era para que Pedro escuche, porque el que estaba en remordimiento, o sea, el que estaba en una situación de vergüenza, justamente era Pedro y estaba necesitando esta palabra. Hermanos, y cuando uno busca en la Biblia, está lleno de segundas oportunidades. Dios todo el tiempo
nos da esa chance de dar vuelta a la página y encontrar una página en blanco. Aquí en la editora tenemos el privilegio, ¿no?, de ver cómo se transforma el papel en blanco en un papel lleno de letras, lleno de contenido, con un mensaje. Y eso es de alguna manera lo que Dios hace con nosotros. Todo el tiempo nos está dando esa oportunidad de comenzar una página nueva, una página en blanco, una página donde podemos escribir nuevamente. Y dije, ¿no?, recién decía que en la Biblia encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, desde el inicio, en Génesis, Dios le dio una chance a Adán, le dio una chance a Eva, le dio una segunda oportunidad a David, le dio una segunda oportunidad al rey Ezequías, le dio una oportunidad a Sansón, y le dio una oportunidad a los hermanos de José y a tantos otros, al mismo Jacobo y Juan, al mismo Pablo. O sea, Dios constantemente está dando segundas oportunidades. Y esa es la base del Evangelio. Y creo que podemos decir amén porque Jesús se preocupa de que nosotros podamos tener esa oportunidad de seguir adelante en nuestra caminata, en el hecho de perseverar en el Evangelio. Por eso es que Cristo le dice, díganle a los discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. Y ahí podría estar nuestro nombre. Yo los animo a que pongan su nombre porque él podría decir, por favor, díganle a los discípulos y a Gabriel, a Juan, a Alejandro, a Esteban, a Melanie, a Matías, a quien sea. O sea, cada uno puede poner su nombre porque es el Dios que todos los días nos está dando oportunidades para acercarnos. Ahora, fíjense en cómo reacciona Pedro frente a esta oportunidad. Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículo 10 en adelante. Entonces, Lucas capítulo 24, Lucas 24, del versículo 10 en adelante. Dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿no? Ellas llegaron con las noticias a los apóstoles, pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. O sea, para el resto de los apóstoles lo que estaban diciendo este grupo de mujeres era una locura, era como diciendo, pero bueno, ustedes no durmieron bien, necesitan descansar, están viendo fantasmas, ¿no? Como diciendo, lo que dicen ustedes no tiene lógica, no entra por la mente, es imposible. Ahora pregunto, ¿cómo reacciona Pedro frente a esta posibilidad de que Jesús esté con vida? Era su oportunidad de oro para pedir perdón. Y fíjense lo que dice el versículo 11. El versículo 12. Pedro, sin embargo, era el que estaba postrado, ¿no?, avergonzado por su negación. Pedro, sin embargo, levantándose, claro, estaban todos, ¿no?, en el suelo, como se sentaban en aquella época, me imagino pegando un salto, ¿no?, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Era su oportunidad de pedir perdón. Era su oportunidad de comenzar una nueva página, de decirle al Señor, perdóname, Señor. Y saben, hermanos, Dios no solamente que puede perdonarnos porque Él resucitó, porque el Jesús que no podía perdonar era el que estaba en la tumba, ¿verdad? Ahora, Cristo no solamente que puede perdonarnos, sino que quiere perdonarnos, quiere darnos segundas oportunidades. Y esa fue la situación de Pedro. Yo me lo imagino a Pedro corriendo, ¿no? ¿Alguna vez corrieron realmente rápido? Yo recuerdo una vez, éramos chicos también, estábamos jugando al fútbol, era un barrio, ¿no? Y el hombre que vivía en planta baja tenía unas hermosas flores, un jardín precioso. Entonces él miraba por la ventana, no es que era chusma, pero bueno, le gustaba informarse. Así que él estaba mirando y se acercó y dice, miren, que no se caiga la pelota al jardín, ¿no? Así que nos advirtió. Entonces recuerdo que, claro, comenzamos a jugar y cuando uno juega al fútbol enseguida las emociones y te olvidas de todas las promesas también. Y la pelota, el primer pelotazo, ¿a dónde fue a parar? Al jardín. Así que, como dije, este hombre estaba ahí en la ventana mirando y recuerdo hasta hoy, estoy hablando, teníamos 10, 8, 9 años y salió, claro, eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas.
y nos miró y no dijo nada, pero hizo algo que hasta ahora me acuerdo, ¿no? Se sacó el cinto. Así que hizo el gesto, no solamente el gesto, sino que se saca el cinto y nos comenzó a correr. Yo hasta hoy recuerdo corriendo como nunca antes, para que no nos agarre, ¿no? Y nos dé una paliza que merecíamos. Así que corríamos, ni siquiera teníamos tiempo de mirar atrás. Saben, yo me lo imagino a Pedro de esta manera, corriendo, ni siquiera mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque era su chance de pedir perdón, era su oportunidad. Y este es el Evangelio, queridos hermanos, que Dios nos trae todos los días. ¿Saben cuál fue el Evangelio que predicó Pedro por el resto de su vida? Me gusta mucho, es un versículo que está en el libro de los Hechos, también escrito por Lucas, en Hechos capítulo 5, versículo 31, y con este versículo vamos a terminar. Es muy interesante, este es el primer sermón de Pedro, y dice parte del sermón, ¿no? A este, haciendo referencia de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, que Pedro por el resto de su vida predicó de que Jesús nos da arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, nos da segundas oportunidades. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude no solo a entender el perdón de Dios, sino a experimentarlo en nuestras vidas, a poder vivir con esa experiencia extraordinaria que hace distinta nuestra vida cristiana, y no solamente que nos permita experimentar el perdón, sino a predicarlo a tantas personas que están necesitando el perdón de Dios, que están necesitando una segunda oportunidad, así como la experimentaron tantos personajes, tantas personas que encontramos en la Biblia. Dios te bendiga, y si Dios quiere nos encontramos nuevamente el día sábado. Nos vemos. Qué maravillosa experiencia la de Pedro, alguien que después vivió para compartir la esperanza del perdón, la esperanza de la restauración, aún después de la traición más profunda. Y para poder profundizar más en esa amistad tan vital, vamos a compartir contigo dos contactos. Uno, el primer contacto, se llama Guía Interactiva para Descubrir la Biblia. Un sistema nuevo de descubrimiento, de investigación, un sistema conducido que te va a acompañar para descubrir las Sagradas Escrituras. Una vez que vos cargas el contacto en tu celular, mandás un mensaje y la guía interactiva comienza a acompañarte en el descubrir de Jesús. Te animo para que lo experimentes. Y el otro contacto que vamos a compartir contigo es mi contacto personal. Por si querés algo más personal para estudiar las Sagradas Escrituras, con gusto te podemos acompañar. Yo o un amigo, una amiga con quien puedas abrir el corazón y estudiar juntos las Sagradas Escrituras. Mientras suena esta hermosa canción con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, en la voz de Ethel de Valentini, podés ir chequeando en tu celular los contactos para elegir cuál de las dos maneras te gustaría más para descubrir esa relación tan maravillosa, tan profunda que se produce entre el alma y su Creador. Cuando eras un muchacho Israel, yo te amé y de Egipto te llamé. Pero cuanto más llamaba, tanto más tú te alejaste.
fuertemente te llevé. Y aunque tú no lo sabías, lentamente día a día, con mi gracia y mi poder yo te cubrirá. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, quiero atraerte a mi corazón. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Hijo mío, ven a mí, soy tu Dios. Pueblo mío, deja ya de alejarte. Nunca yo podría abandonarte, pues mi corazón se inflama, se conmueve, se quebranta, cuando siento que tus actos nos separan. Te perdiste, pero puedes encontrarme. Pídeme que la maldad de ti se aparte. Son muy grandes mis promesas, tú por siempre cree en ellas, hasta aquel día glorioso en que vuelvas. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, quiero atraerte a mi corazón. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Hijo mío, ven a mí, soy tu Dios. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, quiero atraerte a mi corazón. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Hijo mío, ven a mí, soy tu Dios de amor. Cuerdas de amor. Y ahora sí cerramos con una oración. Querido Padre, quiero agradecerte por la maravilla del amor de Jesús, que conoce completamente nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestras traiciones, nuestras caídas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, que conoce nuestro corazón, que conoce las dificultades con las que tropezamos en nuestra misma forma de ser, que sabe que aquellas cosas en las que más confiamos son justamente las que más nos traicionan. Y muchas veces es nuestro propio yo.
Te pido que bendigas a cada uno de nosotros en esta experiencia y que podamos elegir la mejor de las dos decisiones. Ya sea estudiar a través de una guía más íntima, más privada, más personal, o ya sea a través de un contacto con un amigo, con un vínculo, podamos estudiar tu santa palabra y conocer más profundamente a Jesús. Esto te rogamos, te agradecemos en su bendito nombre. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, y nos estamos viendo mañana a través del chat de Zoom y el sábado a través de el último estreno de la serie, nuevamente con el licenciado Gabriel Cezanne. Y esperamos tu respuesta. Chau, chau.